España, reino de los océanos. El nacimiento de la cultura del delta del Mediterráneo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, incluso buenas madrugadas, dependiendo de la hora y del lugar donde estés viendo esto. Hoy vamos a hablar de por qué crece y evoluciona una cultura en el delta del Mediterráneo. No vamos a aportar, así como otras veces, infinidad de informes científicos, ni de referencias. Voy a ser yo hablando solo y contándoos las razones, que son pura lógica. Normalmente las culturas, a lo largo de la historia, hay infinidad de casos y de pruebas, se empiezan a desarrollar cuando el ser humano alcanza conocimientos respecto a la ganadería y realmente eclosionan con fuerza cuando empieza a disponer de la agricultura. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues sucede porque en una cultura de cazadores-recolectores casi todo el tiempo lo tienes que dedicar a la caza y a la recolección, a conseguir comida. Mientras que cuando dispones de ganado, puedes acceder a ese ganado y sacrificar algún animal cuando necesitas comida y no has cazado. Y en el momento dispones de agricultura, la fuente de alimentos, siempre que seas lo bastante previsor y cultives lo suficiente, y no suceda nada con esos alimentos, con esa reserva de alimentos, siempre es suficiente, siempre sobra. En el delta del Mediterráneo, al principio, los antecesores nuestros ni conocían la agricultura ni la ganadería. Entonces, ¿por qué avanzó allí una cultura? Pues sencillamente porque era un vergel. Era un paraíso, estaba lleno de comida y al haber tanta comida había tiempo libre. Es cuando hay tiempo libre cuando el ser humano lo desperdicia o lo emplea en otras cosas diferentes. Si tú, por ejemplo, tienes que confeccionarte una vestidura y apenas tienes tiempo fuera del que dedicas a la caza y a la recolección, pues evidentemente esas vestiduras serán más burdas. Si tienes que confeccionar un cuchillo, un hacha, cualquier cosa, también será más burdo porque no tienes tiempo. Cuando sobra tiempo, los individuos más hábiles de una sociedad se pueden dedicar a tareas más específicas en las que son mejores. Y empiezan a aparecer artesanías más evolucionadas. Cuando gran parte de la sociedad dispone de tiempo, que no debe dedicar a la caza y a la recolección porque hay comida suficiente, la sociedad empieza a evolucionar y a conformarse. Aparecen oficios y eso es lo que sucedió en el delta del Mediterráneo. Y que al mismo tiempo no estaba sucediendo en otros lugares del mundo. Porque allí la caza y la recolección seguían siendo el mayor consumidor del tiempo. Bien, ¿qué pasó con la llegada de diferentes poblaciones? Porque es evidente que hubo un primer grupo humano que entró en ese delta del Mediterráneo y lo ocupó. Y luego pudieron llegar igual que ellos otros. En cualquier otro lugar del planeta, los recursos son limitados. Tú tienes un territorio de caza y un territorio de recolección que debes de defender de otros distintos a ti, o aunque sean iguales a ti, de otro clan, de otro grupo, de otra tribu. ¿Por qué? Pues porque si ellos van a cazar antes que tú, es posible que cuando tú vayas a cazar, los animales hayan sido alejados de la zona de caza o estén alterados y te resulte más difícil cazar. Si tú vas a recolectar después de que ellos hayan recolectado, es posible que cuando llegues no encuentres nada. O los frutos, los alimentos que encuentres sean de peor calidad, estén más verdes, en peor estado de maduración. Es un problema. Mientras que en el delta del Mediterráneo, al haber tal excedente de animales y de comida vegetal y de recursos para recolectar, mariscos, pescados, tú no tienes ningún problema, porque otro grupo humano cace o recolecte allí. Hay comida de sobra. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque va a conformar cómo es esa cultura. En cualquier otro lugar del planeta tú tienes que defender tus recursos. Tú tienes que tirar a cualquiera que intente acceder a ellos. Te puedes jugar la vida, te debes jugar la vida si es necesario para expulsar a esa gente.
Porque si ellos se asientan ahí y cazan más o recolectan más y crecen más rápidamente que tú, te van a acabar tirando allí. Por lo tanto, antes de que crezcan, los debes de tirar. Esto es así, es una ley de vida. Eso hace que se desarrollen unas sociedades en las que el acaparamiento es muy importante, en las que la conquista es también muy importante. Si tú ves pasar por tu territorio o establecerse cerca de tu territorio a otro grupo humano, tienes que procurar limitar a ese grupo humano o incluso expulsarlo de allí. Porque si utilizando esos recursos se desarrolla más que tú, puede acabar expulsándote ese grupo humano a ti. En el delta esto no sucedía. Había comida de sobra, animales de sobra, vegetales de sobra, peces de sobra, mariscos de sobra, crustáceos de sobra, insectos de sobra. Había comida más que suficiente. ¿Qué debías de procurar? Debías de procurar que cualquier grupo humano que intentara sentarse en el delta entendiera que allí no hacía falta conquistar ni defender territorios. Esto es muy importante, porque esto dará pie a la religión original, una religión que habla de hermandad entre todos los seres humanos, que luego sería copiada, ya lo veremos en otros vídeos, por el judaísmo, más tarde modificada por el islam y posteriormente más modificada aún por el cristianismo. Esto hace que seamos cristianos, o judíos, o musulmanes. Porque esa religión primígena, después de miles de años, la tenemos inculcada en nuestro ADN. Por eso algunas cosas nos parecen bien y otras no nos acaban de parecer bien. Las cumplimos porque lo dicen los mandatos de nuestras religiones, pero hay una sensación de que hay algo que está mal, porque son modificaciones de esa religión original. Pero esto lo trataremos más extensamente en otro vídeo. Lo importante aquí es la cultura, que se conforma en el delta del Mediterráneo y empieza a evolucionar muchísimo antes de tener el conocimiento necesario para que una cultura evolucione, la ganadería y la agricultura, que permiten disponer de exceso de alimentos. Una de las cosas que evoluciona en la cultura del delta del Mediterráneo, forzada por la necesidad de pasar de un territorio a otro, separados por canales de agua, es la navegación. Estos antecesores nuestros empiezan a construir balsas y echan mano de los materiales que tienen allí. Y uno de los materiales más abundantes en el delta es la totora, la enea. Y igual que actualmente se hacen en las costas del Perú, caballitos de totora. En el lago Titicaca se hacen grandes embarcaciones de totora. En el delta del Mediterráneo se hicieron embarcaciones de totora. Fue el primer lugar del mundo donde se utilizó para crear botes, embarcaciones que permitían cruzar de una parte a otro de los canales. Posteriormente, tanto esa religión original como esas embarcaciones de totora serían llevadas al Nuevo Mundo. Y también hablaremos de ello. A América. Y las religiones americanas, gran parte de las religiones americanas, no las que hacen sacrificios humanos, sino las que hacen ofrendas a la Madre Tierra, adoran al sol, a la naturaleza y la respetan, son las mejores bases de la forma que tenía la religión. Tendremos que estudiarlas y verlas más adelante. Y habrá que acabar haciendo una iglesia hispana y empezar a practicar nuestra propia religión, la que cuadre con lo que nosotros sentimos. Exactamente igual que tendremos que modificar las leyes del derecho romano. No hay que borrar todo. Todo tiene sus partes buenas. Y para que esto tenga algunas posibilidades de éxito, hemos de tener el suficiente sentido común para no erradicar todo lo que nos vino impuesto de fuera. Por ejemplo, este idioma que hablamos proviene del latín romano. Apenas quedan reminiscencias de nuestra lengua original, muy difíciles de localizar. No podemos cambiar la lengua, pero además de no poder, es que no debemos, porque es una herramienta de unión. Y con las leyes sucede igual. Habrá leyes que sí que habrá que cambiar, conceptos básicos del derecho romano que son contrarios a nuestra naturaleza, que hacen que nos sintamos mal con
con determinadas normas y determinadas leyes, pese a que las cumplamos al ser buenos ciudadanos. Pero tenemos la sensación de que esto no debería ser así. Con la religión sucede lo mismo. Fijaos, a los que sois cristianos, un detalle. El pecado original. El pecado original fue comer del árbol del conocimiento, el conocimiento del bien y del mal. Ser capaz de discernir qué está bien y qué está mal. Eso es lo que nos dice el cristianismo, que es nuestro pecado original, tener criterio propio. Queda claro que lo que se pretende es manipular a la población, que no piensa, que no tenga criterio propio. Si tú crees, tienes que creer, tienes que tener fe. Esta es la verdad, lo que yo te diga. No pienses en otra cosa. Por favor, somos mayorcitos y ya va siendo hora que tomemos control de nuestro destino. Esto es básicamente lo que quería contaros sobre el inicio, el nacimiento de la cultura del Delta. En próximos vídeos iremos viendo cómo esa cultura va adquiriendo conocimientos. Aquí hemos hablado de por qué se inicia el conocimiento de la navegación, pero veremos hasta qué punto evoluciona esa navegación. Veremos que hay pruebas, hay evidencias, y las veremos, de que ya existían embarcaciones capaces de ir a América, tan grandes o quizá más que las de Colón o las de Magallanes y Elcano, que dieron la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo, 4.000 años antes de Cristo. Y hay pruebas de ello, muchas, solo unas datadas, pero muchas. Y hay que investigar este tema, y hay que datar más todas esas representaciones pictóricas, todos esos petroglifos en los que aparecen representadas unas naves imposibles para la época. No se datan porque no conviene, porque habría que explicar qué pintan esos barcos allí, dibujados o tallados en la piedra, en esas épocas tan tempranas, cuando en el resto del mundo no existía la navegación. ¿Estamos equivocados? Bien, dátense. Dátense. Argumento destrozado. En el momento de las dataciones digan, no, pues esto es de época medieval. Punto en boca. Nos hemos equivocado. Pero ¿qué pasa si son del 4.000, del 5.000, del 6.000 antes de Cristo? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo explicamos? También vamos a ver por qué aparecen los metales tan pronto, sobre el año 5.000 antes de Cristo, y cómo se produce esa aparición de los metales, y la aparición previa de la cerámica. Nadie ha explicado por qué el ser humano descubre la cerámica. Nunca se ha hecho ninguna hipótesis sobre cómo se llega a la cerámica y por qué se llega a la cerámica. Y sin embargo, nosotros podemos aportar una hipótesis muy consistente, que cualquiera puede comprobar. Cuando existe el delta del Mediterráneo, todo lo que es difícil de explicar en la historia empieza a ser fácil de explicar. Y además lógico. Y hasta aquí este pequeño vídeo. Pequeño porque no hay evidencias que mostrar, solo la lógica más aplastante. En próximos vídeos seguiremos teniendo lógica, pero ya empezaremos a mostrar evidencias. Y cosas que nos dice la historia que requieren explicación, porque no tienen sentido tal y como nos las dicen. Y sin embargo, aplicando la lógica y teniendo en cuenta la existencia del delta del Mediterráneo y de la civilización que se asentó en él, de golpe porrazo sí que tienen sentido. Hace falta más investigación teniendo en cuenta la hipótesis del delta del Mediterráneo. Venga, un saludo y os dejo. Hasta el próximo vídeo.